Buenos días, ¿cómo están? He leído con atención todos sus trabajos, he visto que han estado muy aplicados, tratando de poner a trabajar su memoria, compartiendo sus recuerdos, y creo que ya en este segundo ejercicio se ha avanzado bastante con todos ustedes. El día de hoy, pues vamos a seguir comentando los trabajos de ustedes, pero también vamos a ir trabajando con algunos temas que tienen que ver con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo de Cuaresma, porque también el tiempo del recuerdo, el tiempo, la temporada que nosotros vivimos también es tiempo de recuerdo. Entonces, pues buenos días a todos ustedes, espero que estén muy bien, espero que ya algunos de ustedes hayan podido acceder a algunas de las vacunas, pero sobre todo quiero decirles que tengan cuidado, con paciencia y sobre todo que se cuiden. Como les comentaba hace un momento, pues también el tiempo es nuestro mejor aliado para recordar. Y cuando hablo del tiempo, es el tiempo que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de los tiempos de Cuaresma, también el mencionar o decir esa frase también empieza a activar nuestra memoria. De ahí que les propongo que para esta sesión y la próxima sesión vamos a ir trabajando con elementos que tienen que ver con el tiempo. Y cuando nosotros estamos hablando del tiempo, por ejemplo, como nuestro mejor aliado para recordar, nosotros siempre, por ejemplo, si es época de Navidad, pues estamos recordando a través de ciertas prácticas, por ejemplo, de cómo se reúne la familia, del cierto tipo, la propia temporada de frío nos recuerda también con algún tipo de objetos o vestuario, o simplemente cuando ustedes van a sacar sus nacimientos o sus árboles de Navidad o todos aquellos objetos que de alguna manera hacen ustedes una práctica del recuerdo en cómo se tiene que montar, por ejemplo, un nacimiento. Hola Pierre, buenos días, y a todos y cada uno de ustedes también. Me encanta la noticia de que ya algunos de ustedes nos están señalando que ya han sido vacunados. Yo creo que eso a ustedes les da también cierta tranquilidad, pero también hay que seguirnos cuidando. Y hay que seguirnos cuidando, hay que seguirnos poniendo nuestro cubrebocas. Acuérdense que la vacuna nos está protegiendo, pero también nos falta todavía la segunda dosis. Felicito a todos aquellos que han podido acceder a alguna vacuna, pero que también tengan mucho cuidado. Yo acabo de pasar por algunos de los sitios, uno de los sitios acá por el Parque Ávila Camacho, y pues sí es muy desafortunado que estén todos con el frío que hizo muy en la mañana, y que estén haciendo filas. Tengan mucho cuidado, abríguense bien. Si van a tener que ir a hacer van a ir a hacer fila, abríguense bien, hidrátense sobre todo, es lo que están pidiendo también las brigadas de vacunación. Entonces, y también que estén sentados, que no tengan tantas molestias también, ¿sí? Nosotros mismos sabemos cómo cuidarnos, y entonces hay que comunicárselo inmediatamente a quien nos está acompañando para la vacuna y cuando lleguemos a que nos estén poniendo la vacuna. Pues bien, estamos hablando de que el tiempo es nuestro mejor aliado para recordar. Y entonces ahora, por ejemplo, este tiempo de Cuaresma, tenemos varios aliados con los cuales este tiempo es un aliado para recordar acerca de distintos temas. Por ejemplo, no solamente pueden ser algunos de ellos en la parte religiosa, en la parte de los alimentos, pero también en las prácticas que nosotros tenemos, prácticas sociales durante este tiempo. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de prácticas religiosas, pues bueno, cada uno de ustedes puede empezar a narrar en lo que son estos tiempos, cuáles eran, cómo iniciaban la Cuaresma, cuáles eran las prácticas que se tenían en su casa, en su barrio, o cuáles eran las prácticas que les contaban sus abuelos, o sus padres, o con quien ustedes crecieron, acerca de este tiempo.
cómo vivieron ustedes de niños los tiempos de Cuaresma, pero también cómo estos tiempos de Cuaresma pues también tienen sus propios tiempos, desde lo que es el martes de carnaval, miércoles de ceniza, avanzar cada uno de ellos hasta llegar al viernes de Dolores, que justamente es el día de hoy. En algunos de ustedes a lo mejor les tocó montar algunos altares de Dolores o asistir a algunos de ellos, luego el viernes, el domingo de Ramos, los días santos, domingo de Resurrección. Bueno, y justamente es estos tiempos al interior que se organizan al interior de la Cuaresma, como ustedes pueden ir organizando su relato. Bueno, hay otros tiempos, en medio de esos tiempos están esos tiempos religiosos, pero también está un tiempo de prácticas sociales que tienen que ver, ligadas pues a lo religioso, pero también tienen que ver con aquello que era permisible o no permisible. Por ejemplo, ¿qué era lo que a ustedes de niños les prohibían o no les prohibían en tiempos de Cuaresma? ¿Cuál era, si ustedes pueden acordarse o describir los sonidos que se escuchaban durante la Cuaresma? Y cuando hablo de sonidos, desde los del templo, desde los de la casa, o aquellos sonidos que dejaban de escucharse durante la Cuaresma. También cuando nosotros nos remitimos a tiempos de Cuaresma, estamos hablando también de prácticas alimenticias, de los alimentos que se preparan durante la Cuaresma o que se preparaban durante la Cuaresma. ¿Cuáles de ellos son los que ustedes recuerdan que se preparaban y cuáles siguen preparando hasta la actualidad? Es decir, ustedes siguen teniendo prácticas que reproducen porque las aprendieron desde niños. Entonces, de todas ellas, les invito a que puedan incentivar su memoria y empezar a recordar y empezar a platicarnos a través de este mismo chat. Otros temas que van ligados también a tiempos de Cuaresma, además de los alimentos, pues tienen que ver tal vez con lo que son el vestido, que si ustedes recuerdan cómo la gente se vestía, también tiene que ver con prácticas sociales, si se escuchaba o no se escuchaba la radio, qué era lo que les permitían hacer a ustedes. Pero también, además de alimentos, además del vestuario, pues bueno, que nos puedan describir esas prácticas religiosas a las que ustedes asistían o a las que han asistido. También cuando estamos hablando de las prácticas religiosas, estamos hablando de prácticas que también se tenían y que luego estaban así como muy descalificadas, porque un momento en que yo no se los mencioné, por ejemplo, era el Sábado Santo, que eran las quemas de los Judas, y que también había prácticas, por ejemplo, hace muchos años, en donde cuereaban a los niños para que crecieran, o también había había baños, porque bueno, en la Ciudad de México yo recuerdo también cómo había, y en esas prácticas en que el Sábado Santo, para el Judas andaba suelto y hacía miles de dagas en los pueblos. Entonces, que también nos pueden platicar y recuerden ustedes algunas de esas anécdotas si es que las tienen. Las quemas de Judas en algunos lugares, las lecturas de los testamentos de los Judas. Bueno, yo estoy tratando de incentivar su memoria. Ahora los invitaría a que cada uno de ustedes nos pudiera escribir en el chat así de manera muy breve, si ustedes quieren, algunos de esos recuerdos de estos tiempos de Cuaresma. El tiempo de Cuaresma es tiempo también para recordar, igual que muchos otros tiempos, pero vamos a aprovechar lo que es el tiempo del recuerdo y aprovechar que el tiempo también es nuestro aliado para recordar. Entonces, este ejercicio, lo que me interesa es que ustedes vayan señalando en el chat algunos de estos recuerdos y que esto sirva al juego de espejos. Y ese juego de espejos de la memoria es lo que recuerda el otro, me sirve para recordar a mí. Acuérdense que siempre podemos estar haciendo ese ejercicio,
Y eso nos lleva también a una posición que siempre tenemos que tener cuando estamos trabajando con la memoria. Es el saber escuchar el recuerdo del otro que me sirve para incentivar mi memoria. Entonces, la escucha también es un ejercicio muy importante que nosotros debemos practicar. En nuestras familias también escuchar a los demás y que los demás nos escuchen, que es muy importante también. Ha sido muy, muy interesante y muy grato cómo cada uno de ustedes va recordando y va recordando con temas que se van cruzando. Entonces también en la memoria hay memorias cruzadas y estas memorias cruzadas son relacionadas con lo que les mencionaba hace un momento, que era el espejo de la memoria. Y fíjense ustedes cómo junto con nada más con lo de la comida también viene una serie de prácticas sociales, de aprendizajes, de disciplina, de comportamientos que debíamos tener en cierto tiempo. Hay disciplina que si yo les preguntara fuera de este tiempo cuáles eran los castigos que tenían cuando uno se portaba mal en casa, pues bueno, a lo mejor es difícil recordarlos, pero ya en un contexto, pues uno va recordando cómo uno se fue formando o cómo era el carácter de nuestros padres o con quienes crecimos y cómo nos iban formando con cierta disciplina. Entonces, es interesante cómo hasta lo de la comida, hasta en términos de la comida, lo que nos gustaba o no nos gustaba en tiempo de Cuaresma, que podían ser las lentejas o las habas, y que era lo que a nosotros nos obligaban a comer. Entonces, en eso iban aprendizajes sociales también y aprendizajes morales y de disciplina. Entonces, bueno, les invito a que sigan, a que continúen pues recordando y poniéndonos así como lo están haciendo en el chat, y con eso nosotros vamos incentivando nuestra memoria. Bueno, también quiero decirles que el recuerdo, por ejemplo, en estos tiempos de Cuaresma, pues también parte del presente. Esto siempre se los voy a estar reiterando porque el pasado no es el tiempo mejor, sino que nuestro presente es el que nos remite a recuperar esas vivencias pasadas, buenas, malas o llenas de aprendizaje. De esta manera, por ejemplo, cuando nosotros hablamos desde el presente, algunas prácticas que nosotros tenemos en la actualidad de ir a visitar los 7 templos o particularmente de lo que son las comidas, pues son todavía aprendizajes que nosotros recreamos en la actualidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la memoria va recreando también muchos de estos aprendizajes y nosotros con ello también estamos hablando de cómo la memoria se va reproduciendo y nosotros la vamos comunicando a través de comidas. Por ejemplo, algunos de ustedes pueden señalar qué de esas comidas siguen preparando hasta la actualidad, a sus familias les gusta o no les gustan esas comidas, se preocupan de seguirla preparando con todos los ingredientes que entonces con los que ustedes aprendieron o cómo han cambiado estos ingredientes, etcétera. Bueno, ha resultado muy, muy interesante todo aquello que ustedes han estado comentando en el chat y particularmente que se va dejando entrever todos aquellos aprendizajes, formas de comportarnos con los cuales seguimos hasta nuestros días. Es interesante también cómo un recuerdo lleva a otros. Y entonces también en el chat han empezado a conversar entre ustedes. Y también ese juego de espejos en el cual dicen, bueno, yo sí tengo este recuerdo que está conectado con el otro. Hay algo que se llama o que nosotros podemos aprender de cómo ir conectando mis historias con las historias de los otros. Pero también, bueno, pues en estos ejercicios estamos también viendo cómo lo que el otro vive a mí no me tocó, pero puedo aprenderlo. Entonces, es interesante cómo en este curso hay personas que son o que vivieron sus infancias o que viven en distintos lugares de la República. Y entonces los aprendizajes son totalmente distintos. Entonces, eso nos lleva a nosotros a que aprendamos y conozcamos y también refresquemos nuestra memoria para decir eso a mí no me tocó vivir. Yo lo que les quiero pedir es que durante esta semana ustedes estén trabajando justamente estos temas porque les repito,
el tiempo es nuestro mejor aliado para recordar. Entonces hay que aprovechar el tiempo de Cuaresma para recordar. Entonces, esta es la invitación. Entonces, también en todos los tiempos, aunque sean tiempos de Cuaresma, también hay tiempos que se salen de aquello que es lo más religioso y que nosotros también tenemos esas vivencias. Por ejemplo, las vacaciones. Yo lo que les invitaría es no solamente a que recuerden esa parte de cuando, esas prácticas de cuando son niños y que tenían todas una serie de abstinencias para jugar o para comer, etcétera, sino que también puedan recordar algunas de esas primeras vacaciones que tuvieron, que ya estaban como más un tiempo más permisible de Cuaresma, en donde ustedes tuvieron unas primeras vacaciones en Cuaresma, o cuando ya acompañando a sus hijos, o que por invitación de sus hijos o de algunos de sus parientes, pues pudieron visitar o hacer también vacaciones en tiempo de Cuaresma. También eso pueden aprovechar para platicarlo. Aquellos que vivían también cerca de playas o que tenían alguna casa en la playa, también la Semana Santa adquiere otro sentido, porque es el tiempo donde recibían mayor número de visitantes, o era el tiempo para relajarse, era el tiempo para reunir o recibir familiares. Entonces también de eso pueden escribir, aunque yo quería dejar para la próxima semana justamente el tema de las vacaciones, pero pueden empezar a tratar de ir recordando, a tratar de ir platicándolo en familia para que también puedan ir trabajando este recuerdo. Entonces, por lo pronto, para esta semana trabajaríamos sobre las prácticas familiares que se tenían durante Semana Santa, en términos religiosos, en términos sociales, en términos de lo que es el vestuario, en términos del sonido. El recuerdo no es solamente decir si lo hacía, sino que también son recuerdos. Por ahí alguno de ustedes mencionaba, es que a mí no me gustaba porque aquello era aburridísimo. Pues claro, o sea, para los niños la Semana Santa no necesariamente resultaba un tiempo lo más agradable. Entonces también de eso nosotros podemos platicar. Bueno, me da mucho gusto que hoy hayan estado muy activos en el chat y que haya resultado un excelente ejercicio este tema. Yo me despido, quiero agradecerles su participación y también invitarlos a que sigan trabajando, que continúen a lo largo de la semana escribiendo sus relatos y que me los puedan enviar al correo electrónico. Acuérdense, se los voy a poner de nueva cuenta aquí en el chat y yo les estaré contestando. También el que ustedes animarlos pues a que esto que están haciendo, estos ejercicios que están haciendo en este curso, pues también los compartan con sus familiares o con quienes ustedes viven. Seguramente ellos se llevarán muchas sorpresas de todo lo que ustedes guardan en su memoria y pueden compartir y quieren compartir. Les agradezco muchísimo, muchísimas, y que síganse cuidando, por favor. Eso es muy importante, que estén disfrutando a su familia o con quien ustedes vivan y que sobre todo aliméntense, hidrátense mucho en este tiempo de calor. No vayan a sufrir un golpe de calor, cuídense muchísimo, cuídense su piel y nos veremos la próxima semana. Un abrazo para todos ustedes.